Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. El día de hoy, queridos hermanos, quiero invitarles a que se queden hasta el final de este video. Voy a hablar sobre un tema que es muy importante, relevante mejor dicho, para los tiempos que estamos viviendo. Hoy que es 4 de septiembre del 2021, estoy muy feliz porque el día de mañana voy a volver a congregarme con mi familia. Gracias a Dios por eso, estoy muy feliz por eso. Es una luz que se abre ante tanta tiniebla, tanta oscuridad, a partir de un individualismo que nace ya como hace 2 años por ciertas situaciones. Y de esto quiero hablar, queridos hermanos, sobre la necesidad de congregarse, sobre la necesidad de vivir en comunidad en la iglesia local, de que podamos entender que si Dios nos ha dado dones, esos dones son para el servicio dentro de la comunidad de los santos, dentro de la iglesia local y claramente para su gloria. Esto deberíamos entenderlo, comprenderlo, meditarlo también y especialmente en círculos reformados que hoy niegan el congregarse en una iglesia por ciertas situaciones, que a veces son entendibles cuando hay liberalismo teológico, cuando hay progresismo. A lo mejor puedo irme o cambiarme de denominación, sin embargo no puedo irme y quedarme en la soledad o en el individualismo, creando mi propio reino y no buscando la extensión del reino de Dios. Y en eso nos equivocamos, en eso me equivoqué y debo decirlo, porque a partir ya, como dije hace un momento, casi de 2 años por el tema social y político en mi país y la pandemia, me vi en una circunstancia, queridos hermanos, de individualismo, en una circunstancia de estar formando mi propio reino, aunque en mi mente pensaba en estos estudios teológicos, en este debate constante también en redes sociales, o estar allí constantemente publicando en redes sociales. Por la gracia de Dios llegó un momento en que me di cuenta de cuál es el fin de todo esto. La iglesia local es necesaria. El servicio dentro de una iglesia local hoy en día es necesaria. A partir de allí es donde nacen también familias fuertes que glorifiquen a Dios. Si no estamos dentro de una comunidad de los santos, ¿de qué sirve todo lo demás? Dios nos llama a congregarnos, Dios nos llama a estar en comunión con otros hermanos. Por lo cual, queridos hermanos, es de esto que quiero hablar en este día. Espero que los jóvenes que escuchen esto, que a lo mejor se fueron de su iglesia pentecostal unitaria, que a lo mejor se fueron de una iglesia pentecostal o neopentecostal, que se dieron cuenta que todos estos movimientos místicos no tenían que ver nada con la palabra de Dios. O a lo mejor el joven que se fue de una iglesia presbiteriana porque había mucho liberalismo teológico. Puedas quedarte hasta el final y puedas comprender que a lo mejor que si te fuiste, no te quedes solo. Busca una denominación, busca congregarte, busca servir, busca la extensión del reino de Dios y no busques construir tu propio reino en las redes sociales. Así que de esto quiero hablar, queridos hermanos. Y antes de comenzar, quiero invitarles a que se suscriban un poco más abajo a mi canal, que también le puedan dar a la campanita. No sé si se han dado cuenta, pero donde dice suscribirse, arribita hay una campanita, ustedes le dan allí y le dan a la de más arriba y YouTube les va a enviar una notificación al momento en que suba un nuevo video. También si estás buscando literatura, buena literatura reformada, ¿cierto? No para construir tu reino, sino para la gloria de Dios. Puedes buscar a mi hermano de Neuma Literatura, como también a mi hermana de Coram Deo Librería. Neuma Literatura es de Chile, Facebook, Instagram, Coram Deo Librería, ya más internacional, Colombia, México, Ecuador, creo que para Perú, Bolivia, los puedes encontrar en Facebook como también en Instagram. Bueno, queridos hermanos, quiero citar uno de los versículos que más se citan con respecto al tema de congregarse, que es Hebreos 10 del 24 al 25. Hebreos 10 del 24 al 25. Y dice así: y considerémonos
unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. Como dije hace un momento atrás, el dejar de congregarse hoy en día a veces sucede por cosas que no tienen importancia. Y a veces por cosas que sí tienen importancia. Pero vuelvo a repetir, si yo me salgo de una denominación, no debo quedarme en el individualismo. No ser un llanero solitario con mi espada luchando contra las herejías que encuentro en todo lugar, sino que debo buscar una denominación para servir para la gloria de Dios, para el servicio de los santos. Es allí donde verdaderamente podemos utilizar los dones que Dios nos ha dado para su gloria y para la extensión de su reino, no del tuyo ni del mío. Me gustaría comentar un comentario, valga la redundancia. Me gustaría citar un comentario, mejor dicho, de comentario del Nuevo Testamento de Wayne Partain y Bill Rives. Ustedes saben que en pronunciación no soy muy bueno. Él comenta Hebreos 10:25, hermanos, pongámonos serios, y dice así: la persecución y la oposición en general desanimaba a muchos hermanos hebreos y causaba que dejaran de congregarse con los santos para el culto público. Este es el primer comentario que hacen sobre este versículo, la persecución y la oposición. Y aquí quiero referirme al no congregarse que hoy vemos en redes sociales. Yo creo que ninguno hoy dejó de congregarse por la persecución y la oposición que los desanimara, porque no es así. Lo que vemos en Hebreos es que había persecución, es que había oposición, y esto desanimaba a los hermanos hebreos. Hoy en día no existe esa persecución y esa oposición al nivel que existía en el contexto del cual se escribe Hebreos. Claramente se está desarrollando una cierta persecución y ya existe una cierta oposición que vemos en redes sociales, que no es lo mismo, pero eso no debería a nosotros desanimarnos para dejar de congregarnos, ¿cierto? Porque sabemos que no es así. Muchos se dejan de congregar por caprichos, y esto lo vemos tanto al nivel más carismático como reformado. En el nivel carismático, alguien está en desacuerdo con el pastor y se deja de congregar y crea su propia denominación, y eso también es un error, eso no debería suceder. O algunos se van y siguen un cristianismo aparte, como a ellos les parece, como ellos quieren adorar a Dios conforme a sus propios corazones. En el lado reformado, puede suceder que algunos se vayan de esas denominaciones por ciertos problemas teológicos o opiniones sociopolíticas al respecto. Pero eso también no debe producir que te aísles y te quedes solo en tu hogar sin volver a congregarte, creando en cierto sentido o supuestamente el reino para Dios, extendiendo el reino para Dios, mejor dicho, porque no es así. Vuelvo a repetir, cuando estamos en un individualismo, cuando nos alejamos de todo y estamos ensimismados, lo único que estamos construyendo, querido joven, querido hermano, es nuestro propio reino, no buscando la extensión del reino de Dios. Aunque estemos en redes sociales publicando constantemente ciertas frases piadosas, no es así. Hemos sido llamados a congregarnos, a estar en comunión con los santos. Esa es la verdad. Eso es lo que Dios ha dispuesto en su palabra para nosotros, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Me gustaría citar también a Louis Berkhof. Louis Berkhof dice algo, pero muy, muy cierto. Dice: solo en comunión con todos los santos pueden los creyentes entender la verdad y reproducirla confiadamente. Solo en comunión con todos los santos. Y aquí vuelvo a resaltar esa importancia de la comunidad de los santos, de la iglesia local.
Muchas iglesias locales, queridos hermanos, han quedado olvidadas o han quedado en la soledad. ¿Por qué? Porque muchos se han ido a la comodidad de sus hogares, a querer construir supuestamente el reino. Y no es así. No es así, queridos hermanos. Es solo la comunión de los santos. Los creyentes pueden entender la verdad y reproducirla confiadamente. Quiero hablar sobre, mejor dicho, hay una página que creé con otros hermanos que se llama Fe y Cultura. Hemos estado hablando sobre cómo esta cultura ha estado creciendo, esta cultura pagana que rechaza a Dios, ¿cierto? Que con leyes, con propuestas, quiere paganizar el pensamiento o adoctrinar, ¿cierto?, a niños, jóvenes, etcétera, etcétera. Hemos hablado de la importancia de la familia, que los creyentes sean fuertes, ¿cierto?, en esto, de que los cabezas de hogar enseñen a sus hijos la palabra de Dios para que estos puedan salir de su hogar y puedan conquistar el mundo para la gloria de Dios. Hemos hablado de esto. Pero ojo, esto no se hace en el individualismo, aparte de la comunidad de los santos. Eso es un error. ¿Qué le estoy enseñando a mis hijas si estoy en mi hogar, apartado, individual, fuera de la comunidad de los santos? ¿Qué le estoy enseñando? ¿Estoy enseñándole el evangelio correcto, el evangelio completo? Absolutamente no. Y tristemente, y lo debo decir con dolor, es algo que me he dado cuenta por experiencia propia. Esto no debe suceder, esto no debe pasar. Si quiero que mis hijas crezcan en el Señor, que mis hijas conozcan la palabra de Dios, ellas deben estar dentro de la comunidad del pacto. ¿De qué me sirve? Ojo, este es otro tema. ¿De qué te sirve a ti, querido joven, hermano, no sé, quien esté viendo este video, defender el bautismo de infantes, defender de que los hijos de creyentes están dentro del pacto, de la comunidad del pacto? Si no me congrego, si no busco servir dentro de la comunidad del pacto, recordemos que la familia del pacto está dentro de la comunidad del pacto. Debe estar dentro de la comunidad del pacto y no fuera de ella. Va todo atado, queridos hermanos, va todo de la mano. Solo en comunión con todos los santos, dice Luis Berkhoff, pueden los creyentes entender la verdad y reproducirla confiadamente. A partir de allí, a partir de la comunidad. Dios guíe nuestros corazones a esto. Porque lo que vemos en redes sociales no es algo bueno. No es algo bueno, queridos hermanos. Vemos mucho individualismo. Vemos muchos reinos que supuestamente buscan la gloria de Dios, pero que solamente y exclusivamente están creciendo y trabajando para su propio ser, para sus propias personas, sus propios deleites, queridos hermanos. Ojo con esto, ojo con esto. Este es un tirón de orejas, no solo para mí, sino también para aquellos que estén en esta postura. Hoy más que nunca debemos buscar una iglesia local. Hoy más que nunca debemos buscar servir en una iglesia local, de forma humilde, para la gloria de Dios. Volvamos a Hebreos. Volvamos a Hebreos 10:24 y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Ya a partir del versículo 24 no está hablando de individualismo. Considerémonos unos a otros. Está hablando de mí y de otro. Está hablando de mí y de mi hermano, de mi prójimo. El poder estimularnos. En los momentos de prueba, en los momentos más difíciles de tu vida, querido joven cristiano, querido hermano cristiano o hermana, ¿cómo vas a poder estimularte? ¿Cómo vas a poder avanzar o sentir un apoyo si estás en lo individual, estás apartado de la comunidad de los santos? Y por esto me gustaría citar lo que dice también Matthew Henry con respecto a estos versículos. Él dice esto: la comunión de los santos es una gran ayuda y privilegio y un medio de constancia y perseverancia. Debemos observar la llegada de tiempos de prueba
y por ello ser despertados a una mayor diligencia. Es en los tiempos de prueba, queridos hermanos, donde necesitamos, por supuesto, la comunidad de los santos. Y este es otro tema. Pablo Flores Figueroa, quien les habla, no por tener ciertos estudios teológicos, por haber escrito un libro, él se las sabe todas. Para nada. Necesito de la comunidad de los santos. Necesito que los hermanos oren por mí. Necesito que un pastor pastoree mi vida, que me guíe por el camino. No en mi soledad, no en mi individualismo. Es por eso que en redes sociales sale lo peor de nosotros muchas veces, porque estamos en lo individual, no nos importa nada, no nos importa qué puedo decir o qué puedo hablar, qué más me da, ¿cierto? Puede decir alguno. Yo puedo decir lo que quiera, y en esto he pecado bastante también. Yo puedo decir lo que quiera. Y eso demuestra el individualismo. Eso demuestra que realmente no te importan los demás. Eso demuestra que no te importa lo que suceda dentro de la comunidad del pacto. Y eso es un pecado. Es un pecado, queridos hermanos. Volvamos al comentario que estábamos leyendo hace un momento. La persecución y la oposición en general desanimaba a muchos hermanos hebreos y causaba que dejaran de congregarse con los santos para el culto público. Esto era pecaminoso. El reunirse constituye la estimulación mencionada en el versículo anterior. El Nuevo Testamento menciona mucho a la asamblea pública. No dejando, el mismo verbo se emplea en el 13:5, dejaré. De congregarnos o reunirnos. El texto griego emplea aquí el sustantivo episunagoge, que significa el reunirse en un solo lugar. Esta es la cosa que no se debe dejar. Se emplea esta palabra también en 2 de Tesalonicenses 2:1. Nuestra reunión con Cristo en el día final depende mucho de nuestras reuniones públicas como iglesia locales ahora. La una cosa es preparatoria para la otra. Interesante. Una cosa es preparatoria para la otra. El congregarse en la iglesia local, queridos hermanos, nos prepara para la otra congregación, para la otra junta, como podríamos decirlo en palabras simples. Este acto de reunirse en asamblea se aplica a todas las reuniones de la iglesia local, siendo, entre paréntesis, siendo esto posible, y no solamente a una sola en particular. Más abajo, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Los hermanos hebreos a los cuales escribió el autor esta epístola veían acercarse algún día, evento terrible. No tuvo el autor que explicar a cuál día se refería. El ver acercarse ese día debía de haber servido de gran ánimo para ser fieles, no dejando las reuniones, en lugar de ser más y más indiferentes y negligentes. Puede ser que se refiere el autor al día de la destrucción de Jerusalén, cosa que iba a acontecer en esa generación, entre paréntesis Mateo 24:34, y que era de gran interés para ellos, el tener que huir a los montes. Bueno, ese es otro tema, queridos hermanos. Pero, como dice el autor, debemos entender lo importante, que no debemos ser, indiferentes y negligentes. No dejar las reuniones, no dejar de congregarnos, estar en comunión con los santos, en oración, en la predicación de la palabra, en las buenas obras, en apoyarnos mutuamente en situaciones de prueba, en situaciones difíciles. Cosa que es muy difícil hacer en redes sociales, hay que decirlo. Podemos tener reuniones por Zoom, en que podemos hablar ciertos temas teológicos, podemos orar unos por los otros, podemos cantar salmos, como lo hacemos en compañerismo reformado, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Hemos sido llamados a servir dentro de una iglesia local, querido hermano, no fuera de ella. Es a partir de allí como se extiende el reino, teniendo comunión unos con otros, que es muy, pero muy importante, pero importantísimo, queridos hermanos, especialmente en el tiempo en que vivimos. Me gustaría citar
Hechos 2:43 en adelante. Dice esto: y sobrevino temor a toda persona, hablando del día de Pentecostés, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Quiero repetir este versículo nuevo. Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban en sus hogares, aislados. No, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Después más abajo, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46. Y perseverando, vuelvo a decir irónicamente, aislados en la soledad de sus vidas, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se dan cuenta que y Dios añadía cada día está atada a la comunión de los santos? Está atada a que había una comunión, una iglesia que estaba junta, que tenían todas las cosas en común, que alababan a Dios juntos y que perseveraban unánimes. No podemos pensar que el reino de Dios se va a extender bajo nuestra individualidad, alejados de la comunión, alejados de la iglesia local. Y escúchame, hermano, esto no lo estoy diciendo como para poder abarcar ciertos aplausos o decir, mira, lo que dice Pablo está bien. No, es algo que de verdad lo he encarnado porque lo he estado viviendo. También he estado alejado, también he estado en un individualismo. Y hoy en día quiero expresar esto a ustedes, a los que siguen el canal, a lo mejor a los que están en Facebook, que necesitamos pensar, repensar al respecto. No podemos estar aislados de la comunión del pacto, de la comunidad del pacto, perdón. No podemos. Es allí donde Dios nos hace crecer. Es allí donde podemos servir a los hermanos. Y vuelvo a repetir, perdonen que sea majadero al respecto. Si Dios te ha dado dones de estudios, ¿cierto?, teológicos, son para que sirvas dentro de una comunidad, dentro de la iglesia local. Las iglesias locales hoy en día, y muchas al respecto, están siendo abandonadas. Y esto no debe ser así. No deben ser abandonadas. Debemos volver a construir, volver a extender el reino de Dios en iglesias locales, las poblaciones. Hace un tiempo atrás hablaba sobre cómo se estaba predicando, entre comillas, este falso evangelio pagano, esta antítesis alrededor nuestro. Como muchos salen a las calles a marchar, a poner carteles en paraderos de micro, en el metro y en varios lugares. Como esta idea o estas ideologías constantemente están divulgando lo que creen, pero las iglesias locales han sido abandonadas y ya no hay quien predique en las calles. Ya no hay quien lleve el evangelio, no sé, a comunidades de escasos recursos. Porque eso es el otro tema. Tú puedes hablar mucho sobre qué hay que hacer, pero si no vas, ¿quién va? ¿Quién está allí? ¿Quién está en las poblaciones de bajos recursos? En esas poblaciones que lamentablemente existe mucha delincuencia y mucha droga. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Vas a enviar un me gusta por internet para poder apoyar estas comunidades? ¿O vas a ir? Vas a ir creyendo a lo que Dios ha dicho en su palabra y vas a predicar el evangelio, no de forma individual. Escucha, a lo mejor puedes ir tú y otro hermano, pero no de forma individual, sino que detrás de ti va a haber una comunidad de creyentes orando y creyendo en el poder de Dios para la salvación de aquellas personas las cuales van a oír los mensajes que tú vas a predicar. Dios tenga misericordia de nuestras vidas hoy en día y que nos ayude a poder entender esto, que debemos estar en comunidad, que debemos servir en las iglesias locales y no abandonarlas. Y entiendo
entiendo y me gustaría responder a ciertas objeciones, o mejor, a una de las objeciones que mayormente se podrían dar al respecto. Es que en mi ciudad no hay iglesias sanas. Es que acá no hay... Bueno, antiguamente para poder ir a una iglesia, queridos hermanos, había que caminar kilómetros. Kilómetros. Hermanos iban a caballo o en carretones a poder ir a una iglesia. Y a veces esto sucede en lugares más rurales. ¿Por qué tú no? Hoy existen taxis, estas plataformas como Didi, Uber, donde tú puedes tomar uno de estos y te puede llevar donde tú quieras. Es que no hay dinero. Bueno, camina, no sé. ¿Quieres escuchar la palabra de Dios? ¿Quieres oír la predicación de la palabra de Dios y estar en comunión con otros hermanos? Pues hazlo, avanza, confía en el Señor. Dios irá abriendo puertas. No tiene por qué ser fácil desde el principio. No tiene por qué no costarte nada. Dios irá abriendo puertas. Dios irá levantando también nuevas iglesias y congregaciones. Pero para que esto suceda, tú debes estar trabajando en una iglesia local. Yo debo estar trabajando en una iglesia local para que el reino de Dios se extienda sobre la tierra. Y esto es así. Así que, queridos hermanos, meditemos al respecto. Pidamos a Dios que obre en nuestras vidas y que nos guíe a esto, a lo correcto, a no dejar de congregarnos y a tener una mentalidad de extender el reino dentro de la comunidad del pacto. Así que Dios les bendiga, queridos hermanos. Espero que este video sea de bendición para sus vidas, que ustedes puedan meditar al respecto, que puedan leer estos textos también y puedan darse cuenta que están en un contexto de unidad, en un contexto de perseverar juntos y las situaciones que sucedían cuando los escritores daban a entender estas ideas. Así que Dios les bendiga, queridos hermanos. Nuevamente invitarles a que se suscriban a mi canal un poco más abajo y que dejen un like para apoyar el canal. Es totalmente gratis, hermanos. Así que Dios les bendiga y nos vemos hasta pronto.